hermanos, mi querida iglesia, estamos empezando el año. Y la verdad es que no sabemos qué van a suceder en los siguientes 364 días que vienen, ¿cierto? No sabemos. No sabemos si va a haber una nueva pandemia o no. No sabemos si la economía del mundo va a caer. No sabemos si nuestra salud va a estar bien o mal. No sabemos si vamos a cambiar de trabajo o si vamos a permanecer en el que estamos. No sabemos cuál va a ser el futuro presidente de Colombia. No sabemos si la selección Colombia va a clasificar al Mundial o no. No lo sabemos. No sabemos si Egan Bernal va a volver a ganar el Tour de Francia. No sabemos absolutamente nada de lo que pase, ni siquiera el próximo minuto. No lo sabemos. No sabemos nada de lo que este año nos depara. No tenemos control. Y varias veces hemos sido recordados acerca de esto, que no sabemos y que no tenemos el control. Y esta ignorancia acerca del futuro puede llevarnos a vivir de dos maneras. En primer lugar, puede traer miedo o incertidumbre, porque la verdad es que no sabemos lo que acontezca. No lo sabemos. El otro camino que podemos tomar es vivir confiados, pero no confiados en nosotros mismos o en nuestras capacidades, sino confiados en un Dios que ya sabe y que controla el futuro. ¿Qué eligen? ¿Qué eligen cada uno de ustedes cada día, cada momento de este año? Seguramente escogerás la segunda opción, no solo porque es la opción más inteligente, sino porque es la única opción que como creyentes podemos tomar. Por ello, hoy vamos a estudiar un salmo que enseña que a pesar de que ignoramos el futuro, a pesar de que ignoramos las pruebas que se vengan, podemos vivir confiados en el Dios que controla el futuro. Podemos vivir confiados en el Dios que controla el presente y el futuro. Y el salmo que vamos a estudiar es el Salmo 91. Un salmo que la mayoría lo han leído, la mayoría lo conocen y que algunas personas abren en sus casas, en un atril muy bonito, en una Biblia que compraron. ¿Lo abren en dónde? En el Salmo 91. Y cuando uno se acerca, a uno le da tos de todo el polvo que tiene abierto esa Biblia. Así que vaya conmigo al Salmo 91 y vamos a leer todos los 16 versículos. Y usted lo ha escuchado seguramente. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Lo libraré, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. 16 versículos. De hecho, tengo muchos recuerdos de este salmo porque hace muchos años esto era un salmo que se cantaba, sobre todo los primeros 2 versículos. Algunos viejitos conmigo seguramente se acuerdan. Decía, el que habita al abrigo del Altísimo. Es así decía la canción, ¿no? Algunos se acuerdan acá, ¿no? Y los que se acuerdan ya sabemos cuántos años tenemos. Entonces, este es un salmo que se ha denominado un salmo de confianza. El Salmo 91 es un salmo de confianza, igual que el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El versículo 1 introduce todo el salmo.
Es una frase que introduce el tema general y luego de esta declaración se presenta una enseñanza de ánimo en cualquier situación de peligro. El Salmo tiene el propósito de fortalecer la fe de aquellos que confían en Dios. Ese es el objetivo. Este es un salmo anónimo. Como otros salmos, por ejemplo el Salmo 23, dice Salmo de David, nos dice quién es su autor. Pero en este caso, el Salmo 91 no sabemos quién lo escribió. Algunos dicen que se escribió en el exilio de Israel, cuando Dios castigó al pueblo por 70 años en Babilonia. La razón para creer esto es que el Salmo 90 fue escrito por Moisés y fue un salmo que se utilizó en el exilio para recordarle al pueblo de Dios que Dios los iba a proteger, que a pesar del castigo Dios iba a estar con ellos. Y luego el Salmo 92 es un salmo que se escribe porque Dios los libera del exilio. Por eso se cree que el Salmo 91 es un salmo escrito en medio del exilio, en donde exhortaba al pueblo de Dios a seguir confiando en Dios en una situación de opresión, en una situación de esclavitud. Independientemente de que este salmo hubiera sido escrito en este lugar, lo que sí nos muestra es que describe un momento difícil, un momento de opresión, un momento de muchas pruebas y de muchas aflicciones para quien lo está escribiendo. Pero este salmo provee al pueblo de Dios la paz de aquellos que confían en el Señor y les dice que ellos estarán seguros si colocan su confianza en Dios. Eso es lo que busca el autor de este salmo. Este salmo declara la verdad que a pesar de no conocer el futuro, ni las pruebas que éste pueda traer, Dios siempre cuida a sus hijos y demuestra su amor hacia ellos. Siempre cuida a Dios a sus hijos, no importa la situación. Y eso es lo que nos muestra este salmo y lo que hoy la palabra de Dios nos va a enseñar, que Dios siempre te va a cuidar en cualquier momento y en cualquier situación de este año, así no sepas qué vaya a pasar hoy por la tarde o incluso mañana. Y hoy vamos a estudiar tres seguros que el creyente debe tener para vivir confiado en medio de la incertidumbre. Tres seguros que el creyente debe tener para vivir confiado en medio de la incertidumbre. Así como usted tiene un seguro para su carro, tiene un seguro de vida, un seguro de muerte, un seguro para su negocio, y usted está tranquilo porque tiene esos seguros y porque los pagó, de esa misma manera usted debe estar seguro de estas tres verdades que hoy vamos a ver para vivir confiados y tranquilos cada año de nuestra vida. Cada año de nuestra vida y cada día de este año. Es vital que entiendas y que luego profundices en estas tres verdades, en estos tres seguros, para que cada día del 2022 puedas vivir confiado y que puedas vivir tranquilo. Así como estás seguro, si tienes seguro para el carro, de que así lo dejes en la calle y van a responder, debes estar seguro de estas tres verdades, tranquilo y confiado de que tú estás en las manos de Dios. Y la primera verdad, el primer seguro, está en los versículos del 1 al 2. Lo voy a volver a leer, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El primer seguro que debes tener para vivir confiado es el de estar en una relación con Dios. Ese es el primer seguro. Debes estar seguro de que estás en una relación con Dios. En los primeros dos versos, el salmista declara con confianza que en la presencia de Dios hay seguridad. El salmo comienza con la proclamación de alguien que habita al abrigo del Altísimo. Ahí dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar significa vivir o ser un habitante de un lugar, de un lugar específico. La palabra abrigo describe un lugar de protección en la Biblia, usualmente se utilizaba de esa manera. Y luego menciona la palabra altísimo, altísimo. Y esto es un nombre para referirse a Dios. En el hebreo la palabra es Elión, altísimo. Y esta palabra altísimo describe la soberanía y la majestad de Dios sobre todo el mundo. Cuando usted mira esta palabra en la Biblia, el Altísimo está describiendo que Dios es soberano, que Dios es majestuoso sobre todo el mundo. Lo que quiere decir aquí es que Dios gobierna. Dios gobierna. Habitar al abrigo del Altísimo significa permanecer bajo el cuidado de aquel que es el gobernante soberano de toda la creación. Eso es lo que significa.
estar seguro, estar bajo el cuidado de aquel que es el gobernante soberano de toda su creación. La siguiente frase es una promesa para quien habita bajo este rey soberano. Dice ahí, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué es lo que le va a pasar? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar significa hospedarse o vivir en la Biblia. La palabra sombra sugiere una comodidad, sugiere protección, da descanso una sombra. Y en ese entonces se utilizaba para referirse al cuidado protector de un rey. Mire lo que dice el Salmo 57.1, que también ahí sale la palabra sombra. Dice ahí, Salmo 57.1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué significa la palabra sombra entonces? Que vamos a estar seguros y tranquilos, vamos a estar confiados en Dios. Morar bajo la sombra del Omnipotente significa estar bajo el cuidado del Rey. Y aquí el salmista no habla de la sombra de un rey solamente. Como vimos, habla de la sombra de quién. Y mire la palabra que sigue, del Omnipotente. Esa palabra en el hebreo es el Shaddai, que es otra manera para referirse a Dios. El Shaddai, el Omnipotente. Y esto describe el poder absoluto de Dios. Habitar a la sombra del Todopoderoso es vivir bajo la sombra de la protección de Dios. Es la experiencia de alguien que, aunque perseguido o amenazado por el peligro, se siente completamente tranquilo en el poder absoluto de Dios. La pregunta es, ¿y quién no quisiera estar con el respaldo protector de aquel que tiene el poder absoluto? Que es cuando me acuerdo mucho cuando yo era pequeño y en mi colegio mi hermano era mayor que yo, 5 años mayor que yo, y si a mí me hacían algo, o más bien, no podían hacerme nada a mí, a pesar de que yo le hiciera algo a otros niños. ¿Por qué? Porque yo estaba bajo la sombra de mi hermano. Y también yo abusaba un poquito, ¿no? Porque como él estaba ahí, ya cuando pasó 11 y él se fue, ya ahí sí fue otro cuento en mi vida. Pero nosotros no habitamos bajo la sombra o la protección de una persona, de un jefe, de un trabajo, de un gobernante en la tierra. El creyente, dice aquí, está bajo el cuidado protector de aquel que tiene el poder absoluto. Eso es lo que nos enseña el primer versículo. El segundo versículo presenta 2 metáforas para mostrar a Dios como un lugar de seguridad. 2 metáforas. Y este versículo comienza con la palabra Jehová. Dice, diré yo a Jehová. Y esta es la tercera manera en la que el salmista se refiere al Señor. Y la palabra Jehová en el hebreo es Yahweh. Y esta palabra presenta a Dios como quien guarda el pacto que Él hizo con su pueblo. Y nos está mostrando que Dios es fiel en proteger ese pacto, que Dios es fiel en cumplir el pacto con su pueblo. Luego, el versículo dice, diré yo a Jehová esperanza. La palabra esperanza se traduce mejor refugio y se refiere a un lugar seguro para habitar. Un refugio que libra a alguien del peligro y el cual a la gente va para buscar seguridad. Luego menciona la palabra castillo, y este castillo, cuando dice Jehová es mi castillo, describe una gran fortaleza con muros, con torres, con puertas, y estas fortalezas, estos castillos, eran fortificaciones construidas alrededor de las principales ciudades y las colocaban en posiciones estratégicas, cerca de hecho de las fronteras, cerca de las rutas de comercio, como la primera defensa del reino. Para el salmista, y esto es lo que nos está diciendo, Dios es su refugio, Dios es su fortaleza, Dios es su esperanza, Dios es su castillo. Para el salmista, Dios es el primer lugar donde buscar ayuda. Es el primer lugar donde buscar seguridad y es su primera defensa cuando está en peligro. Eso es Dios para el salmista. ¿Es Dios lo mismo para nosotros? ¿Es nuestra primera opción cuando algo pasa en nuestra vida? Para el salmista, seguro que así era. Él dice, Él es mi confianza, Él es mi esperanza, Él es mi castillo. Y la frase final del versículo presenta la conclusión y el tema del todo el Salmo. Ahí dice,
mi Dios, ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Y aquí la palabra Dios es otra palabra para referirse a Dios. Es Elohim, Elohim. Y se refiere al Dios infinito, al Dios que muestra sus obras y que es el creador. De hecho, Elohim es la primera palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1, versículo 1, en donde dice, en el principio Dios creó, Dios, Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim muestra que Dios es el creador, es el sustentador, es el juez supremo del mundo. Y el salmista utiliza este nombre para mostrar que se puede confiar en el Dios que hizo los cielos y la tierra. El mismo Dios que hizo la creación, que sustenta la creación, es el mismo Dios que sostiene tu vida. Eso es lo que está diciendo. No es cualquier Dios. Es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios es una fortaleza inquebrantable. Es un refugio que no puede caer así lo ataquen 1000 veces. Y debido a esto, debido a toda esta descripción de Dios, es seguro confiar en Dios. Es seguro confiar en Dios. Es increíble, si usted se fija bien en estos primeros 2 versículos, la manera como Dios es descrito. 4 palabras diferentes utiliza el salmista para describir a Dios. Dice que es el Altísimo, el Omnipotente, que es Jehová y que es Dios. Y que el salmista menciona estos 4 nombres de Dios, muestra que él conocía a Dios y que su confianza provenía de ese conocimiento en Dios. Eso es increíble. Él conocía a Dios, pero no solo conocía a Dios de una manera intelectual, porque eso le puede pasar a muchos. La razón de su confianza en Dios es que está en una íntima relación con Dios. 3 veces, y si usted mira su Biblia se da cuenta de esto, 3 veces en este versículo el salmista utiliza el pronombre mí, para mostrar la relación que tiene con Dios. Él dice que Dios es mi refugio, que Dios es mi fortaleza y que Dios es mi Dios. Y esto es increíble. ¿Por qué? Porque el salmista no solo conocía de Dios, el salmista conocía a Dios. El salmista no solo conocía de Dios, conocía a Dios. Y esto nos enseña que si quieres tener la sombra del Omnipotente, si deseas que Dios sea tu refugio, que si quieres que Dios sea tu fortaleza, debes no solo conocer la verdad de las Escrituras, sino tener la seguridad de estar en una relación con Dios. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Estás en una relación con Dios? ¿Estás en una relación con Dios? ¿Puedes decir con confianza que Dios es mi esperanza y es mi castillo? ¿O puedes decir, no, Dios es la esperanza y el castillo del que está a mi lado? ¿Puedes decir con tranquilidad que Dios es tu refugio, que Dios es tu fortaleza? Si es así, si respondes afirmativamente, puedes confiar en Dios. No hay por qué temer. Si es así, puedes estar seguro de que la sombra del Todopoderoso te cubrirá, así la temperatura del problema suba más de lo normal. Si es así, debes saber que Dios no permitirá que te pase nada que Él no quiera utilizar para tu beneficio. Pero si no estás en una relación con Dios, debes entender que por ti mismo eres incapaz de conocer verdaderamente a Dios. Eres incapaz. La Escritura revela que todos han pecado, que no hay ni uno bueno. Y nos muestra que ninguno puede alcanzar el estándar de Dios. Nadie puede alcanzar el estándar de santidad de Dios. Nadie puede alcanzar el estándar requerido para tener una comunión con Dios. Así que, a fin de conocer realmente a Dios, primero, ¿qué debemos hacer? Aceptar la persona y la obra de Cristo. Porque solamente Cristo es el camino al cielo y al conocimiento de Dios. Miremos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice así. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es una declaración difícil de aceptar. Porque aquí el Señor Jesús no está diciendo yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades, o yo soy una de las vidas. Hubo un momento en mi vida que yo rechacé este versículo. Porque yo pensaba que había más de un camino. Pero la verdad es que Cristo es exclusivo, es exclusivista, no sé si existe esa palabra. Pero Él dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es por mí. Solo por medio de Cristo, nos está diciendo Él mismo, puedes tener una relación con Dios. Con aquel que gobierna sobre el universo, que tiene poder absoluto y que es fiel para protegerte. Solo por medio de Cristo. ¿Qué esperas para tener entonces el cuidado de Dios? ¿Qué esperas para estar tranquilo en el cuidado del Todopoderoso, en el Creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué esperas para que Él sea tu refugio y tu fortaleza? Solo puedes estar confiado y tranquilo, independientemente de lo que se venga este año, independientemente de lo que pasa, si tienes o no trabajo, si te quitan el sustento, si un familiar enferma, si tu vida misma corre peligro. Solamente puedes estar tranquilo y seguro si conoces quién es Dios y estás en una relación con Él a través de Cristo. Solamente. Ese es el primer seguro y el más importante, estar en una relación con Dios. Y escúchame bien, no solo para esta vida, sino para la vida después de la muerte. ¿Por qué podemos vivir seguros? Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Así que, así haya enfermedad, muerte, situaciones que nunca nos esperábamos, podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro seguro. Porque estamos con el Señor. Pase lo que pase. Y escúchame bien, y entre más conozcas a Dios, más vas a estar seguros. Porque entre más conozcas a Dios y quién es Él, pues vas a estar tranquilo, pase lo que pase. Pase lo que pase. Nos quedan 363 días y medio de este año. Y quién sabe cuántos años más Dios te va a dar. Pero corre a Dios, corre a Cristo para tener una relación con Él. Porque si no, así tengas todo, no vas a estar seguro. No vas a estar seguro. Pero si no tienes todo y si tienes a Cristo, estás seguro. Bueno, ese es el primer seguro. Segundo seguro, versículos del 3 al 13 del Salmo 91. Vaya para allá, no vamos a leerlo todo, todos estos versículos otra vez, pero el segundo seguro que debes tener para vivir confiado es saber que Dios protege a sus hijos en medio de las pruebas. Seguro que Dios protege a sus hijos en medio de las pruebas. Es el segundo seguro que debes tener. Y esta sección que va del versículo 3 al 13 se divide en dos. La primera es de los versículos 3 al 8. Esos son los versículos que voy a leer. Acompáñenme en esa lectura, versículos 3 al 8. Dice así: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En esta primera parte se mencionan ciertos peligros que suceden de un momento a otro. El versículo 3, y si usted mira ahí en su Biblia, el versículo 3 describe dos peligros: el lazo del cazador y la peste destructora. El lazo del cazador era una trampa que se utilizaba en ese entonces para cazar animales ahí en la llanura. Utilizaba el cazador para capturar una presa. Tal vez esto se refiera, o se está refiriendo el salmista, para una trampa que algún enemigo le ha tendido a él. Luego menciona la peste destructora. Y esto se refiere probablemente a algún tipo de enfermedad. Y esto ya no es una amenaza externa, sino es una amenaza más que todo interna. Lo increíble es que este versículo no dice que el creyente nunca será atrapado
en el lazo del cazador, ni tampoco será alcanzado por la peste. Nunca dice eso. Tristemente, muchas personas han utilizado estos versículos para pensar que esto es un seguro para uno no tener nunca problemas. Entonces se repite el Salmo 91 y como dije al principio, se mantiene la Biblia abierta en el Salmo 91 de la casa, usted va a ciertos negocios, usted ve oración para protección del negocio, Salmo 91. Pero, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Lo que está diciendo es que, o más bien, lo que no está diciendo es que el creyente nunca será atrapado en el lazo. Puede ser una opción. Lo que dice es que Dios, ¿qué? Librará del lazo del cazador. Y esa palabra se refiere a que Dios lo sacará en medio de una situación difícil. Eso es lo que significa la palabra librará. Se refiere a que Dios lo sacará de una situación difícil en la que una persona se pueda encontrar. De hecho, en el siguiente versículo 4, la primera frase se enfoca en el Señor. Mire lo que dice. Versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá. Y la segunda frase se enfoca en el creyente. Estarás seguro. Primero es una acción de Dios, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué? Estarás seguro. Debido a que Dios nos cubre, obviamente estamos, ¿qué? Seguros, estamos tranquilos. Y aquí se presenta el cuidado protector de Dios de una manera muy tierna. Es el cuidado como el de un ave con sus polluelos. Y nos muestra que Dios, ¿qué? Nunca, nunca, nunca nos abandona. Mire lo que dice el Salmo 17:8. Salmo 17:8. Dice así Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de ¿qué? De tus alas. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Señor nunca nos abandona, nunca te abandona. No lo ha hecho, así pienses o así tal vez creas que sí. Dios nunca te abandona, nunca. La tercera frase de este versículo, del versículo 4, nos muestra la razón de por qué el salmista puede confiar en la protección de Dios. Dice, escudo y adarga es su verdad. La palabra adarga también puede traducirse escudo, pero viene de una raíz que significa, que da la impresión de algo más poderoso, algo como una torre, como una fortaleza. Es como si el salmista, a través del énfasis, a través de la gramática, está repitiendo constantemente y se está repitiendo a él mismo. Él es mi escudo, él es mi fortaleza, él es mi adarga. ¿Y en qué es su escudo? Dice ahí lo siguiente, en su verdad. Esa palabra también es bien interesante porque nos está mostrando es la fidelidad de Dios. Significa eso, la palabra verdad es fidelidad. Y lo que el salmista sencillamente está diciendo es que su escudo de protección es ¿qué? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Ni siquiera la fidelidad del salmista. Ni siquiera. Él no está atribuyéndose a sí mismo sus propias obras, diciendo es que yo he sido bueno, es que yo he sido fiel y por eso Dios me tiene que proteger. No. El que está diciendo escudo y adarga y protección es su verdad. El salmista está confiado porque Dios es fiel a sí mismo, porque Dios es fiel a su promesa de protegerlo. Dios es fiel a sí mismo. Por tanto, la verdad de las promesas de Dios protegerá a aquellos que confían en Él. Dios protegerá a los suyos porque Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Y como resultado de esta verdad están los versículos del 5 al 6 y muestran que el creyente no temerá eventos terribles en tiempos peligrosos. Versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Y el 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No tener temor, dice ahí, es el resultado de la fe en la verdad de Dios. Es el resultado de la fe en la verdad de Dios. Aquí la fuente del miedo, y si usted mira su Biblia, la fuente del miedo, ¿cuál es? Es el terror de la noche, el terror nocturno, dice ahí. Y esto tal vez pudo ser un ataque nocturno de algún enemigo o de algún ejército. De hecho, la siguiente frase enfatiza un ataque de día. Y lo que amenaza ahí son flechas. Dice ahí al final del versículo 5, ni saeta que huele de día, no temerás a eso. Todo esto como que describe una situación de guerra.
Y luego el versículo 6 muestra amenazas mucho más terribles, amenazas mucho más difíciles. Primero es la pestilencia que anda en la oscuridad. La pestilencia puede ser una plaga, puede ser una epidemia. La pestilencia nos habla que son peligros mortales. Y la segunda amenaza, mortandad, dice, ni mortandad que en medio del día destruya, puede ser también traducido mejor enfermedad. Una enfermedad, según el versículo, que viene al mediodía. Una enfermedad destructiva, tal vez igual como el versículo anterior, como una epidemia. Y mientras que en el versículo 5, el terror y las flechas sugieren ataques enemigos, ataques humanos, el versículo 6 muestra la pestilencia y muestra la mortandad. Son metáforas que sugieren tal vez enfermedades. Uno es un peligro externo, el otro es un peligro interno. Además, estos versículos afirman que estos peligros pueden venir en cualquier momento. Miren lo que dice el versículo 5 y 6. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele, ¿cuándo? De día. Pestilencia en la oscuridad. Mortandad en mediodía. Por la noche, en el día, a la medianoche o al mediodía. ¿Cuándo pueden venir los problemas? En cualquier momento. ¿Es la Biblia, te está tratando de decir que los problemas no van a llegar? No. Las pruebas y el sufrimiento pueden venir en cualquier momento. Y la única manera en que el creyente puede estar listo es por medio de confiar en la protección de Dios. Una llamada a la medianoche, la finalización de un contrato, la noticia cruel de que alguien está enfermo o cualquier situación pueden venir en cualquier momento, en cualquier momento. Y la única manera de poder estar listos es estar seguros de dónde está nuestra confianza. Mire lo que dice Romanos, 2 versículos. Primero Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, que nos hablan de las pruebas. Romanos 5, 3 al 4. Dice esto, y no solo esto, versículo 3, Romanos 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Luego dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es increíble cuando usted lee el Nuevo Testamento y usted ve a estos hombres, primeros cristianos, a los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, lo que escribieron, hablaban de esto, hablaban del sufrimiento, hablaban de las tribulaciones. Es la verdad bíblica. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque porque se está alienando del dolor. No, porque él sabe, como dice aquí, que las tribulaciones producen paciencia, perseverancia, es esta palabra, prueba, y la prueba esperanza. ¿Esperanza en quién? En que hay algo mejor que este mundo. Hay algo mejor. Y siempre la Biblia nos está mostrando a poner nuestros ojos ¿dónde? En el cielo, no en la tierra. Otro versículo, Santiago 1:5, también nos habla de las pruebas y de la paciencia. Santiago 1:5. Perdón, Santiago 1:3, lo puse mal. Santiago 1:3. De hecho, desde el 2, qué pena. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y el 4 y el 5 nos habla de lo que tenemos que hacer en medio de las pruebas. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuándo y dónde? En la prueba, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos gozarnos, no porque seamos, ¿cómo se dice? Masoquistas. Ay, sí, no estamos buscando la prueba. Pero si llega, debemos entender que Dios está en medio de nosotros y eso nos va a dar fortaleza. Es muy interesante que la Biblia no dice qué hacer para evitar las pruebas y el sufrimiento. Yo no he leído ningún pasaje que me diga, para que usted evite el dolor, haga esto. No.
La Biblia nos dice lo que hay que hacer cuando estamos en medio de las pruebas y el sufrimiento. Como en este salmo. Dios no nos promete que este tipo de situaciones no van a llegar. Lo que nos dice es que no debemos temer. No debemos temer. Eso es lo que nos está diciendo en el Salmo 91. No tengas temor. No tengas temor. Estoy volviendo a buscar el Salmo 91. No temerás, dice ahí el terror nocturno. No temerás. El problema no es que este tipo de situaciones sucedan. El problema, ¿sabe cuál es? Es que temamos. Es que temamos. Es muy diferente enfrentar una prueba con temor que enfrentarla con confianza en Dios. El problema puede ser el mismo, pero la gran diferencia es cómo lo enfrentamos. Y la pregunta es, ¿tenemos temor o tenemos confianza en Dios? ¿Tenemos temor o tenemos confianza en Dios? La manera de enfrentar cada prueba es con la verdad de quién es Dios y que somos sus hijos. Tú no te preparas pensando que puedes evitar las situaciones difíciles. No te preparas. Pueden llegar en cualquier momento. Te preparas confiando en la verdad de que Dios cuida de tu vida, así vengan ataques, pruebas, dificultades, aflicciones, enfermedades, y que así la prueba no termine. Dios la utilizará para tu crecimiento espiritual y para su gloria. Por eso es que Dios permite esas pruebas. Pero continuamos. No se preocupe, yo voy a terminar a tiempo. Algunos dicen, pero apenas llevamos 6 versículos. No, versículo por versículo lo tratamos de estudiar, pero este es un salmo largo. Versículo 7. Aquí en el versículo 7 describe la magnitud de la devastación anterior, de los versículos anteriores. Mire lo que dice. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquí describe lo que pasó en el versículo anterior, lo que pasó de la pestilencia. Es una devastación donde pudieron caer 1000 y 10,000, pero aquellos que confiaron en la palabra de Dios, dice ahí que el mal no se les acercaría. Y esta es una declaración que muestra la protección de Dios de todos los peligros antes mencionados. Luego el versículo 8 hace una comparación con los impíos, o sea, los incrédulos, los que no creen en el Señor. Los impíos del versículo 8 se refieren a los que caen en el versículo 7. ¿Listo? Esa palabra recompensa, dice ahí, y verás la recompensa de los impíos al final del versículo 8, también puede ser traducida castigo. Y verás que el castigo de los impíos. La recompensa de los malvados es el castigo. Y el justo ciertamente será ¿qué? Testigo del juicio de Dios sobre los impíos. No dice cuándo. No dice cuándo y no es nuestro problema. Bueno, pero el justo será testigo de la justicia de Dios. Y esta declaración la coloca el salmista para que el creyente sepa que no debe vivir como lo hacen los incrédulos. Porque eso es una de las grandes luchas con el creyente. Uy, pero a este le va bien. Uy, pero a este no le pasa nada. No. El salmista está colocando esto para que nosotros podamos entender que nuestra vida no debe ser como la de los incrédulos. Dice ahí, verás el castigo de los impíos. Puede que a los impíos, que a los incrédulos les vaya bien en apariencia, pero si no se arrepienten de sus pecados, si no se ponen de acuerdo en una relación con Dios, tendrán un castigo peor que cualquiera de los que el salmista ha mencionado anteriormente. Peor. Luego viene ya la segunda sección de esta segunda sección, que empieza en el versículo 9. Y aquí el salmista muestra cómo Dios provee de diferentes maneras para proteger a sus hijos en medio de la prueba. ¿Listo? Versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí la palabra esperanza una vez más significa refugio. Y la segunda declaración de confianza está en el versículo 10. Dice que el mal no vendrá cerca de la morada del justo. Esa palabra morada, se utilizaba para referirse a la tienda de los nómadas en el desierto, que van de un lugar a otro. Y lo que el salmista, de una manera muy poética, nos está mostrando es que donde quiera que esté un hijo de Dios, Dios lo cuidará. La morada. Por donde quiera que vaya, ahí estará el Señor con él. Y la razón, de hecho, y aquí le pusimos un poquito más el acelerador,
La razón por la cual el mal no viene cerca de la morada de los justos es dicha en el versículo 11. Pues, por lo tanto, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Aquí nos está diciendo una verdad que es bíblica, y es que Dios ha decidido proteger a sus hijos por medio de ¿qué? De ángeles, de ángeles. Hebreos, y vamos ahí por favor, Hebreos capítulo 1, ahí al final de sus Biblias, casi al final de sus Biblias, Hebreos capítulo 1, versículo 14, nos dice que una de las funciones de los ángeles es cuidar a los fieles. Está hablando de los ángeles, de hecho versículo 13 dice, pues ¿a cuál de sus ángeles, de los ángeles, dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y versículo 14 dice en forma de pregunta, ¿no son todos quienes, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué nos está mostrando este versículo? Que los ángeles son estos seres que Dios envía para la protección de sus hijos, para el servicio de sus hijos. Aquí Dios provee ángeles para la protección de sus hijos. Ellos son enviados ¿cuándo? ¿Cuando usted quiere? Muy bien. ¿Cuándo quién? Cuando el Señor decida. Porque a veces hay una frasecita que dice que Dios mande ángeles en el nombre de Jesús. Bíblicamente eso no es correcto. Señor, protégeme. ¿Cómo? Ni idea. Ni idea. Tú sabes cómo. Tú sabes cómo. Por medio de tu providencia divina, por medio de ángeles, no sabemos. Son enviados cuando Dios quiere, pero no están para servir motivos egoístas. ¿No? Me acuerdo que a veces cuando chiquito orábamos de la otra manera, cuando nos íbamos de viaje, manda ángeles alrededor del carro. ¿Para qué? No, pero me explico en esas pequeñas cositas, debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Señor, protégeme. Me encomiendo a ti y a lo que tú traigas. Tú protégeme. Tú hazme sabio para hacer esto, para tomar esta decisión. Pero, claro, puede que Dios lo haya salvado a usted de muchas situaciones por medio de ángeles. No lo sabemos. Puede haber sido así. Pero de hecho, mire una vez más Salmo 91, después de esta pequeña explicación de los ángeles. El Salmo 91, el versículo 12, dice cómo obran los ángeles y es por medio de llevar a los creyentes en sus manos para que no tropiecen. Dice el versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué significa esto? Recuerde que todo este salmo y toda la literatura de los salmos es una literatura poética, es poesía hebrea. Y todo esto nos muestra muchas metáforas y en este caso la idea, la metáfora de presentar a los ángeles que nos levantan es levantar a alguien como una descripción de protección. Es una descripción de protección. Miren lo que dice para confirmar esto, Éxodo 19:4. Éxodo 19:4. Siempre estamos tratando, y es una manera de estudiar la Biblia con la Biblia. Que la Biblia nos responda a las preguntas. Éxodo 19:4 dice ahí, dice así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Usted sabe la historia. De alguna manera Dios los cogió sobre un águila gigante a los israelitas y los sacó de Egipto. No, pero la figura es que cuando viene esto que dice que los levanté, los alcé sobre alas, es que es una metáfora para mostrar que Dios está ¿qué? Protegiendo. Que Dios cuida y bendice a aquellos que hacen de Él ¿qué? Su escudo y así sea enviando ángeles o cualquier otro medio. Dios levanta a una persona, lo pone en un lugar seguro y lo protege. De eso se trata, de eso se trata. Dios cuida y bendice a aquellos que hacen de Él su escudo. Dios cuida y bendice. Y finalmente, en esta sección, el versículo 13 describe cómo Dios protege al creyente de cualquier fuerza hostil. Mire lo que dice el versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Los animales que aquí se mencionan describen algo que ataca de frente como un león o algo sutil como una serpiente. Tal vez usted ha tenido ese tipo de ataques, ¿no? Alguien que lo ha atacado de frente o alguien que
sutil como una serpiente. Y lo que significa esto, sencillamente es que el justo puede enfrentar ¿qué? Cualquier prueba. Así la venga a venir o no la venga a venir. Cualquier prueba. Cualquier prueba. ¿Se acuerda ese versículo que dice que no nos ha dado Dios una prueba mayor de la cual no podamos soportar? Primera de Corintios 1:13. Dios te puede colocar en una prueba que en tu mente tú creas, esto es muy difícil. Pero si Dios te mete en esa prueba, te da la capacidad para soportarla. Bueno, ¿qué nos enseña toda esta sección? Que ser cristiano no proporciona inmunidad contra las amenazas de la vida, no. Dios nunca promete inmunidad total contra los problemas. Lo que sí ofrece es un seguro en donde sabemos que Dios nos protege en medio de las dificultades y los peligros. La enseñanza central es la confianza absoluta en Dios y la lealtad que debemos tener a Él, pase lo que pase. Pase lo que pase, en la prueba que usted se encuentra, usted tiene que pedirle al Señor, Señor, que mi fe no falte. Señor, manténme. Yo no me puedo mantener solito. Pero Señor, que mi fe no falte. Esa es la enseñanza central. Y este tipo de confianza sugiere una amistad íntima con Dios. Es la actitud que se aferra al Señor en todo momento y en toda circunstancia. Un salmo más. Salmo 27:5. Salmo 27:5. Salmo 27:5. Dice así: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Una vez más, Él te esconderá ¿cuándo? En el día del mal. Vas a pasar por eso, seguro. Seguro que sí. ¿Enfermedad? Seguro que sí. ¿Los doctores no saben un diagnóstico? Seguro que sí. Pero Él que hará, te esconderá en el día del mal. Estarás tranquilo en Él. La persona que tiene a Dios como su escudo, como su esperanza, como su refugio, aún las cosas malas que lo acercarán más a Dios. Su fe se fortalecerá. Su fe se fortalecerá. Y tal vez usted se pregunta, porque es natural que se lo pregunte, pero ¿por qué Dios no me evita todo esto? ¿No? ¿Por qué no evita que sufra? Y puede haber varias respuestas a esa pregunta. De hecho, este es un tema que se ha debatido desde Job. ¿Por qué el hombre sufre? Y puede ser que el sufrimiento sea el resultado de la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12 nos habla de eso. Que Dios disciplina a sus hijos porque nos ama, para no separarnos de Él, para no alejarnos de Él. Sin embargo, la vida de Job nos muestra que a veces el sufrimiento puede llegar por otras razones, por otros motivos. Es posible que Dios nunca nos diga el porqué de nuestro dolor. Es posible. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que las pruebas nos hacen depender más de Dios y ese es el objetivo. De hecho, un resultado de las pruebas, de las aflicciones para el verdadero Hijo de Dios es que aumentan nuestra confianza y dependencia en Dios para no alejarnos de sus caminos. De eso se trata. Si no tuviéramos estas situaciones difíciles, no creceríamos en nuestra relación con Dios y en nuestra confianza de Él. No. Déjame decirte algo, Dios no está obligado, como le pasó a Job, a darnos la razón de nuestro sufrimiento, no. Sin embargo, sabemos que siempre está con nosotros en nuestro dolor, siempre. Y usa ese dolor para fines buenos, para fines redentores y sobre todo para glorificarse a Él mismo. Ese es el objetivo. Es muy probable y estoy seguro que en el 2022 vas a tener alguna prueba, si no la tuviste ya, ayer o terminando el año. Pero si quieres vivir confiado en este año, debes estar seguro de que Dios no permitirá nada que pase en tu vida que no sea para tu beneficio y para tu santificación. ¿Ven? Hemos visto 2 seguros y al tercero ahora le voy a meter más la velocidad.
Los dos seguros que hemos visto es que primero debes estar seguro de estar en una relación con Dios y el segundo es que debes estar seguro de que Dios protege a sus hijos en medio de las pruebas. Y el tercer seguro, y está en los últimos 3 versículos del Salmo 91, el tercer seguro que debes tener para vivir confiado es que debes estar seguro, valga la redundancia, de las promesas de Dios. Debes estar seguro de las promesas de Dios. Y si usted se fija, de los versículos del 1 al 13, el salmista ha estado hablando en tercera persona. Pero aquí cambia. Y aquí los últimos versículos 14, 15 y 16, va a hablar, quien habla no es el salmista propiamente dicho, sino Dios. Mire lo que dice versículos 14, 15 y 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también ¿qué? Lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es como si la conclusión la escribieras directamente Dios. Y lo que nos está diciendo es esto. Debes estar seguro de las promesas, de mis promesas. En estos últimos versículos es Dios quien habla y se registran 3 promesas de su parte que nos aseguran la protección de Dios. La primera, versículo 14, es que Dios salvará a los creyentes. Aquí Dios promete librar a los creyentes. Dice ahí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Cuando el verso dice que Dios lo pondrá en alto, significa que lo pondrá en un lugar seguro, lo hemos hablado antes, por encima del peligro de sus enemigos. Pero el versículo lo que está enfatizando es la fe de quien obtiene esa promesa. La fe de quien obtiene esa promesa y lo hace de 2 maneras. Primero, el verdadero creyente ha puesto su amor en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Mire el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto ¿qué? Su amor. En mí ha puesto su amor. A ese Dios librará. Y esto nos recuerda que el primer mandamiento y el más grande mandamiento es el amor. Que el amor es el principal requisito de la relación con Dios. ¿Qué fue lo que le preguntaron al Señor en Mateo 22, 36 al 37? Mateo 22, del 36 al 37. Dice así Mateo 22, 36 al 37. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Es muy interesante esta respuesta, porque no le dijo tienes que hacer esto otro, como el joven rico le dijo, he hecho todo desde chiquito. El Señor le dijo, ¿me amas? Es lo mismo que le dijo a Pedro cuando lo restituyó al servicio. ¿Qué fue lo que le dijo? Pedro, ¿me amas? No le dijo, no, es que usted la embarró. No le dijo, ¿me amas? Ese es el punto principal, hermanos. ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? Ese es el punto principal. Esa es la primera descripción de la fe del creyente. La segunda la dice al final del versículo 14, en donde dice, ha conocido mi nombre. Y hemos hablado de esto. El nombre del Señor se refiere o es un resumen de todo lo que es el Señor. ¿Quién es un creyente fiel? ¿Quién es un creyente? Quien ama al Señor y lo conoce a Él. A ellos Dios los salvará. Dios salvará a aquel que lo ama y que lo conoce. Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Segundo, versículo 15. Dice versículo 15, Salmo 91. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. La segunda promesa que nos hace Dios es que Dios responderá nuestras oraciones. Dios responderá. Dice, me invocará y yo le responderé. Que Dios responda la oración o las oraciones se demuestra en la parte final del versículo cuando dice Dios mismo que Él estará en la angustia. En ese versículo, con Él estaré yo en la angustia. Si algo debes estar seguro como hija de Dios, como creyente, es que Dios responde tu oración. Dios siempre responde las oraciones. Solo un salmo más, Salmo 55, 17. Salmo 55, 17 dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré
y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuándo? En todo momento. En todo momento. Si algo debes estar seguro es que Dios responde tu oración. Dios no te ha olvidado. Él no está ignorando tus problemas. Ahora, Él la responde de acuerdo a lo mejor de acuerdo a lo mejor para ti, no a lo mejor que tú pienses para ti. Y para ello debes confiar en la soberanía de Dios. Cualquier cosa, Dios responde mi oración, no importa cómo la responda, Dios responde mi oración, Dios escucha mis peticiones. Eso es la segunda promesa. Dios responderá a tus oraciones. Y finalmente, versículo 16, dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué significa esto? Que Dios promete una vida plena a sus hijos, una vida satisfecha a sus hijos. Ahí utiliza el salmista la palabra saciar, dice, lo saciaré de larga vida. Saciar significa dar una vida plena. No importa la situación en la que una persona esté, Dios saciará la vida del creyente porque ha encontrado que solo en Él hay satisfacción verdadera. Solo en Dios hay satisfacción verdadera. Les dije que era el último versículo, pero no. Vamos a Colosenses 2 del 9 al 10. Colosenses, Nuevo Testamento. Colosenses 2 del 9 al 10, mire lo que dice. Colosenses 2 del 9 al 10. Dice así, porque en Él, en Dios, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego el 10, que es el más importante en este punto. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Dónde podemos encontrar satisfacción, plenitud? ¿Dónde? En Cristo, en Dios. No en absolutamente nada, porque por naturaleza vamos a seguir buscando y buscando y buscando, como Eclesiastés. Buscó absolutamente todo y nada lo satisfizo. Nada. ¿En dónde? En Cristo, en Dios. Dios dará una vida plena a sus hijos. Dios nos mostrará la salvación, como dice ella al final, le mostraré mi salvación. Y estos versículos lo que nos están mostrando es que Dios promete suplir las necesidades de los creyentes y bendecirlos con una vida plena que haya satisfacción solo en Dios. 3 promesas en Dios que nos aseguran que podemos vivir confiados cada día del año. No temas, Dios te librará, Dios responderá a tus oraciones de acuerdo a su bondad y Dios te bendecirá. Te bendecirá. Hermanos, no saber lo que acontecerá el próximo año y más bien saber que las pruebas y el sufrimiento son una gran posibilidad, nos anima a buscar a Dios para vivir confiados en el 2022. Es muy importante recordar esto en medio de una cultura que quiere gratificación instantánea. Una cultura que cree que es un derecho evitar el dolor y que tener una vida cómoda es lo que todos debemos tener. Pero eso no es lo que nos dice la palabra. Para estar confiado todos los días del próximo año y todos los días de tu vida, debes estar seguro de que estás en una relación con Dios. Debes estar seguro de que Dios te protegerá y de que Dios cumplirá sus promesas. Tu seguridad en tiempos de prueba debe venir de un corazón confiado en el Dios Todopoderoso y en la verdad de su palabra. Ahora sí, último versículo para concluir la predicación y prepararnos para la cena del Señor. Mateo 10, 28 al 31. Mateo 10, 28 al 31. Dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y mira el 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso es lo que te está diciendo la Escritura hoy.
Le voy a decir algo que le dije una vez a mi hija. Hija, ¿ves los pájaros? Sí, Dios todavía te cuida. Y cada día que pase el siguiente año, cada vez que usted vea un pájaro, no tema, confía en Dios. Dios todavía nos cuida. ¿Hoy escuchó los pájaros? Bueno, si vive cerca de un árbol, de pronto sí, y si no, pues no. Pero espero que los escuche y que esto le haga acordar el Salmo 91. Dios nos va a cuidar. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué pruebas vamos a venir en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra vida misma. Pero sabemos que tenemos al Dios que controla el presente y el futuro. Y que Dios ha prometido que nos cuidará. Y que valemos mucho más que un pajarito. Bueno, oremos. Y preparémonos para la cena del Señor. Bueno. Señor, te doy gracias por este día, Señor. La verdad, Señor, que lo único seguro que tenemos eres tú. Porque puede que mañana ya no estén las personas que más amamos en nuestra vida. Puede que vayan a estar contigo. O puede suceder cualquier otra situación, Señor, como lo hemos experimentado también. Pero, Señor, yo te pido que las verdades que hoy hablamos en tu palabra, Señor, estén bien profundas en nuestro corazón. De que pase lo que pase y venga lo que venga, no temeremos porque confiamos en ti. Tú eres nuestro seguro, Señor. Nuestro mayor seguro es estar en una relación contigo. Y yo te pido que si, Señor, hay alguien aquí que no está en una relación contigo, Señor, que tú lo atraigas a Él, a ti mismo, Señor. Y le muestres tu misericordia, tu bondad y tu salvación eterna. Señor, que si hay alguien que su relación con Dios no está firme, Dios, que tú fortalezcas su relación con Dios, porque de ahí surge toda nuestra confianza y nuestra tranquilidad, Dios. Por favor, Señor, que en este año podamos conocerte más. Y al conocerte más, estar más tranquilos, Dios. Que también, Señor, estemos seguros de que pase lo que pase y venga la prueba que venga, Señor, tú nos protegerás. Tú no nos darás una prueba mayor de la que no podamos soportar. Tú no nos darás una prueba que nos sirva para nuestra vida y para nuestra santificación. Y que confiemos, Señor, en tus promesas de que vas a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida.